entretenimiento. No sé si esto tiene que ver con esta situación de desorientación colectiva, que quizás es lo que estamos viviendo, y con la gente joven, lo que creo que hay, evidentemente que ha habido siempre un salto, es inevitable, como dice Sergio, pero yo creo que ahora mismo se ha roto la cadena de transmisión. La transmisión, lo que llamamos la transmisión, no se nota mucho en la escuela y creo que incluso en la universidad se empieza a notar ya. Sí, porque antes decíais que los jóvenes no oyen, no quieren oír, ¿no? Claro, porque o no les interesa. Había que rebelarse contra ellos. Pero ojo, también los jóvenes... Cuando también... hablas en jóvenes, estás hablando en que la etapa de formación. De los 20 a los 30, de los 30 a los 40, ¿de qué estás hablando? No. ¿De qué jóvenes La estás hablando? juventud, los 40, hoy día ser joven. A los 40 porque los 40 años hace falta. Claro, pero para mí es importante saber porque... Bueno, según la etapa de formación de los estudiantes, ¿no? De la gente... Vamos a poner la zona. Luis Cernuda decía en un texto famoso que los poetas jóvenes, con mucho, era excesivo ya le parecía él que los de 35 años fueran por jóvenes. Vamos a suponer que ese criterio de Cernuda pueda servirnos, ¿no? El criterio aleatorio, por supuesto, que esos son estadios. Yo creo que hay gente que es eternamente joven, mentalmente, digamos. Pero es otra cosa. Completa el proceso Sí. de adaptación a lo adulto, ¿no? Por ejemplo, puedo compartir con vosotros. Yo entiendo lo que tú dices, pero yo como... Entonces yo soy un poco hija de la revolución, yo soy portuguesa, ¿no? Entonces soy un poco hija de la revolución, ¿no? Yo tenía 2 años cuando fue la revolución, ¿no? Y lo que yo he podido asistir es que yo siento, en Portugal mi generación ha sido llamada de generación rasca. Rasca en portugués es como una cosa de muy mala calidad. Y ha sido la generación de la gente que en la revolución de los claveles tenían 30 años, hoy tienen 50 y pico, 60, que nos llamaron así, ¿no? Entonces yo sentí que nuestra generación fue como abandonada. O sea, había un legado cultural, de conocimiento sobre todo, que esa generación, no sé si por desilusión, por hablarlo de alguna manera, se puede hablar de la liberación colectiva, post-revolución, ha habido como una dejadez, una incomunicación de lo que ellos tenían, ¿no? y que nos podían transmitir. Pues yo he tenido que espabilarme un poco, y tenía una hermana mayor que era muy curiosa y muy, ¿no? Entonces de pronto en la escuela te quieren enseñar buenos modales y los valores de la democracia, pero no te enseñan literatura y no te pasan... también puedes aprender muchas cosas ahí, ¿no? Entonces yo siento de verdad que yo, como persona de 40 años, a mí me interesa muchísimo lo que vosotros de los 60 años tienen para decirme, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo aprender. Por eso pero porque me parece que hay como una laguna de incomunicación, hay algo que se perdió ahí, ¿no? Claro que se pienso ahora en los de 25 o de los 30 y veo, no sé, los españoles todavía no he podido, de mi edad, no he podido observar muy bien, pero los portugueses de mi generación como nos hemos vuelto un poco orgullosos, ¿no? Pasamos de vosotros. Y ahora eso se está, a lo mejor por la madurez, ¿no? Porque la Atalaya también hablaba de que más tarde ya podía entender a su padre, ¿no? Entonces yo creo que más tarde pues ya había pasado la vergüenza y ha podido entender que a lo mejor su padre tenía cualidades, ¿no? Pues igual se está observando eso también, ¿no? Hay como el orgullo de no voy a espabilar solo, ¿no? Voy a construir mi identidad cultural, lo que sea, solo, y ahora sí que hay una abertura para a ver, ¿qué tenéis que contarnos, sí, ¿no? De algún modo creo que ha habido, no sé si no puedo en Portugal igual que en España. Y es que mi voz naturalmente es baja. Bueno, creo que ha habido una dejación de, no ya de la figura paterna, sino de la cultura, es decir, pero
tiene que ver con la escuela y con los mecanismos de reproducción social que la escuela implica y quizá con el objetivo que se marca la escuela, otro del que se marcaba antes, que tiene que ver con la adopción del capitalismo, en fin, eso meternos en un berenjenal, no sé si... Yo sí quiero entrar en el berenjenal, porque me interesa mucho esa cuestión por una cosa. Es que tiene que ver con el pago. Tiene que ver con el... O sea, yo estoy en un instituto. ¿Qué enseño? Lo que me mandan que enseñe. No, enseño lo que yo quiero enseñar. Eso es el padre. Perdón, ese es el deseo. Y el deseo no circula. Yo enseño lo que el otro me dice que yo tenga que enseñar y entonces ya me escabullo y es el otro el culpable. Pero yo, si afronto el legado que yo tengo y lo transmito, ese es el deseo. Sostener esa posición es importantísimo. Y eso no lo sostiene nadie. Bueno, quiero decir, no se sostiene. No están montadas las cosas para que se sostenga. Perdona un segundito. Es que esto es una cuestión importante que es el núcleo de esto, ¿eh? Es el núcleo de esto. Porque una cosa es, la cuestión, los términos están tan desgastados, pobre Freud, que es que da pena. Con todo el esfuerzo que hizo, maldita sea la gracia que me hace este desgaste. Pero plantea una cosa clara. Es decir, ¿qué es lo que pasa en la sociedad de masa donde se generan los grupos estos así con identificaciones potentes? Pues que eso, hay aquí un falo con un castillo y entonces están todos ahí, voilà, voilà, mira, qué bonito, entonces se están mirando uno a otro a ver los hermanitos para ver qué hace y me pongo yo esta chaqueta y me hago yo todo esto. Entonces, en ese sentido, esas identificaciones masivas que hay a los partidos, esas identificaciones no generan deseo propio. No generan responsabilidad propia, no generan dirección propia, no generan legado propio, no generan memoria propia, no generan posición propia. Y por tanto, ¿qué es lo que están generando? Una difusión que es cuando habla Freud de las sociedades americanas, dice que hay esa dejación del deseo. Ya, pero... ¿Tú qué tienes que enseñar ahora en la universidad? Yo nada. ¿Tú puedes enseñar lo que quieres? Escúchame, ¿tú puedes enseñar lo que quieres? No te deja mucho, la verdad. No, dentro, evidentemente, de lo que has elegido que te gusta. Lo que has elegido... No puede elegir tampoco. La gente elección de un sujeto aislado ni colectivamente es un horror que da una estructura social. Da horror eso, ¿no? Hay un discurso que manda, que aquí el discurso... Da un horror salirse del ganado. No es que de horror, es que materialmente muchas veces no se puede. Bueno, materialmente no existe ninguna materialidad que te lo impida. Lo que pasa, no te acuso, cuidado, pero te digo lo que estamos hablando. El deseo se despierta así. Si no, no se despierta. Y el deseo que se despierta así, aunque sea para vapulearme, un joven viene, me vapulea y entonces me mata y entonces quiere él por su cuenta. Pero si no quiere por su cuenta, es un mandado. Y todavía será un mandado, será un niño bueno mandado. Vale. Punto. De acuerdo que el deseo se generase. Pero lo mismo que el deseo había mecanismos que permitían que se generaran. Esos mecanismos se dan. Y ahora... Eso tiene que ver con nosotros, no que tiene que ver con nosotros hasta cierto punto, Sergio. Tiene que ver con la posición de cada uno. Es una cosa que quiero defender y quiero defenderla. Vamos a ver. Como yo me habéis dejado este sitio, pues yo hablo de la que para eso estáis todos aquí inspirando. Si te lo has elegido tú. Claro. Ha sido un acto de deseo, claro, nadie te lo ha dicho. Porque yo quiero decir quiero decir lo que quiero decir, no para que me siga nadie, pero es una cosa que me interesa decir porque está aquí también, no que sea mi padre, pero está la escritura, el hombre no lo conoce. Yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente esa posición se puede sostener, pero si colectivamente el discurso paterno, la figura paterna o la figura de la ley, como lo queráis llamar, está en entredicho, constituida por otro tipo de discurso, colectivamente, socialmente, como cosa dada ideológicamente, como algo que se percibe así naturalmente, que es como se percibe la ideología.
Es enormemente complicado, difícil y no siempre posible hacer eso, porque si tú tienes una obligación de hacer una guía docente ya dentro de Bolonia, pues tienes que hacer una guía docente, porque si no te echan. Bueno, ¿hay alguien que no haya hecho una guía docente? ¿Hay alguien que se haya negado? No sé si alguien se ha negado, pero bueno, No sabemos quiero tampoco, decir que no llega un sabemos. momento que la cosa sería negarse, ¿no? Pero que yo no tengo problema. ¿Y por qué no pruebas a enseñar lo que tú quieres a ver si te echan? Yo creo que te echen, porque eso no es la cuestión. Puede que no cobre. Con la crisis. Lo que yo me refiero es no tanto a la universidad, donde al fin y al cabo tú enseñas lo que quieres, no digan que eso es compatible con una. Bueno, que yo podría en mi casa hacer lo que quisiera, hasta enseñar claqué, si quisiera, supongo que es algo que a los alumnos protestantes, si les gusta, haríamos claqué. Sí, si llega al consenso. Pero ese no me parece que sea el tema, estamos hablando de los docentes sobre todo, que están sometidos a un periodo escolar más o menos regulado y que tiene unos objetivos sociales, y ahí es donde creo que está el problema, en esa ruptura de la cultura. Con creatividad pueden despertar la mente de los Sí, alumnos. yo creo que, de hecho, El pensamiento que hay muchos crítico, profesores que lo es hacen. necesario. Hay muchos profesores que lo hacen, pero la actividad que hay, que tienen mucho de hacerlo, está más limitada y ciertamente en una posición un poco heroica la de los que lo hacen. Hay una cosa interesante ahí que creo que es para todo esto de la represión que hablábamos antes. Claro, es que hay un constreñimiento ideológico de que tú no, en absoluto, no importa un pepino lo que digas. O sea, tú estás en una institución y a ti no te van a controlar qué es lo que dices. Te van a controlar lo que está en los registros. Si tienes el programa escrito, si no lo tienes, pero tú lo que tú digas en tus clases, no creo que se metan ahí. Vamos, hasta ahí no hemos llegado todavía. No sé. Pero Es otro debate a lo eso mejor. es otra cuestión. Pero no quiero decir que las formas de la represión no pasan por ahí. Yo creo que ese es otro debate. Efectivamente no te van a encontrar lo que digas, pero hay otro problema que es paralelo. El sujeto alumno, yo ya en su año de universidad, tampoco te escucha. Porque yo tengo entendido... No me interesa. No me interesa. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo te va a interesar una cosa que eres si tú eres un mandado? ¿Qué interés tienes? Si tú tienes deseo de lo que tú quieres transmitir, no te van a yo no escuchar hablo de todo, mí, evidentemente, hablo en general pero de- va a suscitar el deseo. Lo que trasciende de lo que yo oigo de mis compañeros, de muchos de amigos, cosas de los seminarios, no sé, que la clave es eso, no sé qué digo. Y es más bien desolador. Y ahí yo no creo que ellos no quieran transmitir y que ellos no amen lo que transmiten. Yo creo que el problema es más complicado. Es otra cosa, sí. Porque hay un desinterés. Es durante el interés de la generación. Es que como el interés como se despierta, porque claro, el interés no es de lo que a ti te guste, el interés es que tú sepas que se conecta con algo que tiene que ver con el que está ahí, si no, no hay transmisión. Entonces, la verdad de cada... había eso se la reprocha mucho, por ejemplo, a Jacques Lacan, que era un teatrito lo que montaba, había un foro así, ¿no? Y entonces daba su speak, pero controlaba absolutamente lo que... Es decir, iba a ver en cada momento en dónde cogía la hebra para trincarla. Entonces puede ser manipulación. Sí y no, depende. Se ha comparado también muchas veces al psicoanálisis con el confesor. Y viene aquí, oye, ¿qué te pasa? Y sueltas tú. Hombre, pues ve para allá, o ve para acá, o reza, o sé culpable, o sea. Claro, si tú, a partir de esa confianza, de esa transferencia de confianza, lo que hace es un dictado, una direccionalidad, estás abusando. Estás, vamos a decir, metiendo a la gente en una demanda que no es la suya. Ahora, si tú
en lugar de aprovechar ese caudal de confianza que por desgracia, como decir, institucionalmente está bastante caído, pero en fin, yo creo que es esfuerzo de todos el intentar subir el nivel de confianza y por tanto de implicación de la gente. Eso es una cosa que cada maestrillo tiene su librillo y cómo hacerlo no Antonio sé. tiene la palabra, No sé. digo para romper un poco el animaros. Voy a intentar suscitar un tema para ver si participa más gente, porque si está Antonio Enrique y se acabó. A ver, el texto que comenta Enrique es malestar en la cultura y él ha dicho una cosa. La posibilidad de que cuando, como en el momento actual, hay un malestar importante, una de las cosas que ha dicho, se pudiera focalizar en un chivo expiatorio, un grupo concreto, los inmigrantes, los negros, lo que sea, como sucedió en los momentos históricos en los que ese texto se escribió con los judíos en el nazismo. Entonces yo te estaba escuchando a ti, y además tú lo has dicho, y he pensado, joder, en un momento de crisis como el que tenemos, tan fuerte, y lo que surge es el 15M, que es todo lo contrario de ese temor a que puedan, no solo no tenemos grupos ahora mismo, grupos que vayan matando negros, ni que hayan dicho que los gitanos son los culpables, que son los inmigrantes, sino que surge un movimiento increíble de gente joven, muchísimo más razonable que todos los adultos, y lleno de ilusión y lleno de entusiasmo. Bueno, simplemente lo dejo ahí, o sea que no parece que la cosa tenga mucho viso de desmadrarse en nuestra sociedad, ¿no? Por el momento, ¿no? Al contrario, parece que la gente joven, que no nos escucha, a lo mejor hacen bien en no escucharnos, porque lo que produce, al menos los que producen, los que hablan y los que pueden tener algo que decir, lo que dicen es que son cosas muy interesantes. No, pero ha habido gente de vuestra generación que los ha ido a ayudar. No inicialmente, pero después sí. Aquí en la Plaza Carmen, pues los abogados empezaron a darles apoyo jurídico y personas Sí, mayores. No creo que fuera el motor. Ahí. No fue el motor, pero se ha adelantado para apoyar. Yo creo que esto es fundamental. Pero yo lo suscito como cuestión contrapuesta, es decir, tenemos mucho que temer realmente de que a pesar del malestar, claro, lo que no sabemos es qué derroteros va a tener este malestar. Por ejemplo, hablando de una situación crítica, como podría ser, no sé, pues que la situación económica y de pobreza se extendiera y fuera verdaderamente dramática, que podría ser, por lo que dicen algunos analistas, pero en el momento actual. En el momento actual no solo no está ocurriendo eso, no está ocurriendo, tampoco están surgiendo líderes peligrosos aquí en España, siempre hay un imbécil por ahí, pero no tienen voz, no tienen eco, y lo que hay es, más bien lo que yo oigo en general es bastante razonable. Entonces, bueno, os digo esto, nos debemos tranquilizar, debemos estar preocupados, no sé, lo digo para que... Debemos estar atentos. Para que otra gente también... Tenemos ¿Tú aquí... quieres que hable con...? Bueno, sí. Tenemos que un... salga a hablar. Sí, porque de la enseñanza no vais a hablar más que vosotros. Sí, a ver, Yo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José Antonio, José Antonio. no sé si ahora he dicho que no sé si somos o no muchos de los que estamos aquí de la enseñanza, yo sí soy, y ya de más de 40, con lo cual yo estoy dando vueltas que, vamos, no me he leído a fondo el texto, he leído algo y a partir de lo que se me va ocurriendo, ¿no? Que me da la impresión que seguramente es bueno sentir el malestar de la cultura, sobre todo a una cierta edad, pero puede pasar como si en una familia el hijo empieza a sentir el malestar de estar en una familia con unas reglas del padre y al final si lo focaliza todo hacia el padre, en una pelea con el padre que no tiene fin, pues muchas veces termina quedándose ahí muchos años en una falta de energía y cada vez perdiendo energía. Entonces, está bien lo que dice Freud, creo yo, de decir, ese malestar de la cultura que surge cuando tomas conciencia de lo que es la cultura, es bueno que nos haga ver nuestra responsabilidad. El que está sintiendo el malestar es el primero que tiene que plantearse qué va a hacer con esa sensación.
Y si lo enfoca a buscar darle palos al padre, darle palos a Rajoy, darle palos a los mercados y darle palos... Bueno, vale, es un modo de empezar a remover la agua, pero al final es decir, bueno, ¿y tú qué quieres hacer con tu deseo? Y yo soy funcionario, y lo que dice Sergio, bueno, yo soy funcionario y mientras que haga mis cálculos, que no quiero irme al paro, pues voy a seguir siendo funcionario. Pero a la vez, ¿qué quiero hacer con mi deseo? Porque si me quedo de funcionario y estoy continuamente criticando la reforma educativa y tal, pero ahí me quedo, pues bueno, es una opción. Pero creo que Freud, como psicoanalista, va un poco a decir, vale, pero el malestar de la cultura surge también de una conciencia de que hemos perdido una animalidad y una espontaneidad y un montón de cosas, y ese contraste que, bueno, a lo mejor que cada individuo se lo plantee. El malestar lleva como a decir, posiblemente nos estamos educando tanto que estamos perdiendo el motor de la vida, ¿no? Entonces, bueno, que ese es un planteamiento que, bueno, se haga cada persona, cada individuo, para estar alerta de no caer en los fenómenos de masa, o para caer en lo que le apetezca conscientemente, pero con la conciencia de que quiere participar y meterse en el río y en el rollo, pero no tanto como sentirse como borrego y consciente, ¿no? Y bueno, yo mirando el sistema educativo, me acuerdo una vez que me contaron hace años que había alguien que estuvo trabajando en un país de África un tiempo y contaba el sistema, vamos, una experiencia que conoció allí, no sé si era muy general o particular. Le daban a cada alumno, cuando llegaba a la adolescencia, un trozo de tierra, y hasta que no demostraba que era capaz de hacer fructificar esa tierra con creatividad, a su manera, no le daban el graduado, digamos. Tenía que hacer un proceso personal de responsabilizarse y de hacer transformar algo y tal, con todos los conocimientos que iba recibiendo. Entonces, entiendo que muchas veces los educadores estamos transmitiendo un montón de conocimientos ya adquiridos, pero luego, hasta en lo más elemental, yo veo alumnos que no saben manejar un mapa y no saben moverse por España ni siquiera en un mapa, de los más básicos, ¿no? O no van a las fuentes originales, sino que se le hace un resumen de los autores y tal. En fin, una serie de cosas, ¿no? que seguramente, vamos, a mí me llega esa llamada de decir, bueno, el malestar de la cultura posiblemente es una toma de conciencia de que el proceso inevitable de la cultura a la vez nos puede hacer perder mucha animalidad, que conviene ser consciente y no perderla, si no esto sí que nos va asfixiando, porque en el fondo seguimos siendo animales culturales, pero animales. Y bueno, es como ese contraste que yo creo que Freud, como psicólogo, más que hace una reflexión general, la hace, pero terminando un poco poniendo el dedo en la llaga en como individuo tú qué quieres hacer con tu deseo. Pienso yo, o se me ocurre a mí.